del poeta mexicano Julio Sexto, su poema Las abandonadas. ¿Cómo me dan pena las abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño? ¿Cómo hay quien derribe del árbol la hoja y al verla en el suelo ya no la recoja? Y hay quien a pedradas tira el fruto verde y lo eche rodando después que lo muerde. Las abandonadas son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida. Son más que caída, fruta derribada por un beso artero como una quebrada. Por las calles ruedan esas tristes frutas como maceradas manzanas enjutas, y en sus pobres cuerpos antaño turgente llevan la indeleble marca de unos dientes. Tienen dos caminos que escoger: el quicio de una puerta honrada o el harem del vicio. Y en medio de tantos rigores, aún hay quien hablarles se atreve de amores. Aquellos magnates que ampararlas pueden, más las precipitan para que más rueden. Y hasta hay quien se vuelve su postrer verdugo, queriendo exprimirlas si aún les queda jugo. Las abandonadas son como el bagazo, que alambica el beso y exprime el abrazo. Si aún les queda zumo, lo chupa el dolor. Son tristes bagazo de amor. Cuando las encuentro me llenan de angustia sus senos marchitos y sus caras mustias, y pienso que arrastra su arrepentimiento un niño que es hijo del remordimiento. El remordimiento lo arrastra algún hombre oculto que al niño niega techo y nombre. Al ver esos niños de blandos cabellos, yo quisiera amarlos y ser padre de ellos. Las abandonadas me dan estas penas, porque casi todas son mujeres buenas. Son manzana seca, son fruta caída del árbol frondoso y alto de la vida. No hay quien las ampare, no hay quien las recoja, más que el mismo viento que arrastra la hoja. Marchan con los ojos fijos en el suelo, cansadas en vano de mirar al cielo. De sus hondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Y así van las pobres, llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y habiendo comenzado este espacio con ese poema, ese poeta mexicano sobre las abandonadas, quiero que continuemos analizando sobre eso, pensando en una fecha tan importante como esta de hoy, que se celebra a nivel mundial cuando muchas mujeres se levantan en una condición buscando igualdad ante un mundo que para ellas las tenía en otra condición. El valor real de la mujer en medio de esta sociedad que nos toca ver ahora, que ve a la mujer como un objeto meramente sexual, como una mujer que no tiene quizás el valor que la palabra de Dios le señala. En el libro de Proverbios, el capítulo 31, desde el versículo 10 en adelante, yo lo voy a leer hasta el versículo 13. Es importante que usted lea el resto del capítulo de allí en adelante, porque hay esta semblanza de la mujer como tal. Y dice la Biblia que es interesante así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Y allí sigue dando una serie de características que vamos a analizar poco a poco en este espacio, ¿verdad? Entonces, podemos ver a la mujer como un objeto que se manipula en este tiempo. Usted quiere vender así sea un rollo de alambre y pone a una mujer traje de baño o con la menor ropa posible para llamar la atención de un mercado que está ávido de estas cosas. Por eso qué bueno que lo veamos desde ese punto de vista. ¿Cuál es el valor real? ¿Cómo se alcanza el valor de las cosas? En medio de un mercado en que estamos inmersos ahorita, todo depende del costo del mercado. Ahí está. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo que más se ofrece? Que eso da valor a las cosas como tal. De la necesidad del mismo también se tiende a ver el que la tiene, entonces procura sacarle el mayor provecho. Del poder adquisitivo del mercado
para lograr lo que se busca. Y se dice que quien tiene más dinero logra conseguir las mujeres más bonitas y cualquier cantidad de cosas. Y es interesante que el precio que Dios coloca en todo esto, entre un valor y una mujer, no va inmerso en el valor real del dinero, sino en el amor en que ambos se puedan llegar el uno al otro. El amor real que se da a sí, el valor real que se da a sí mismo, la misma persona, la mujer como tal, bajo su condición de respeto, su condición de dignidad, se da un valor que es interesante analizarlo desde ese punto de vista. Ahora vamos a verlo relacionado con la mujer, cómo pudiéramos analizar lo que es adquirir el valor en las cosas. Primero, a la mujer siempre se le ha relegado, se la ha puesto a un lado. Es más, en la época en que estamos, podemos ver que en algunos países las mujeres todavía ganan la mitad del sueldo de la que gana un hombre. En otros países, sobre todo en los países del área musulmán, las mujeres incluso andan cubiertas hasta con una burka, que creo que ahí se llama parte del vestido que usan, porque no pueden ser vistas de esa manera. Las tienen en otra condición y allí ellas solo sirven para parir, para estar en un hogar atendiendo allí a los hijos que Dios le ha permitido tener, porque son consideradas el sexo débil, por no dar un golpe con la mayor fuerza con que le da un hombre, por no poder levantar pesos muy grandes. Se le llama el sexo débil. Pero es interesante que este sexo débil, cuando va a parir, cuando va a tener un hijo, tiene que hacer un esfuerzo que un hombre no creo que lo aguantaría. Una mujer logra llevar sobre sus hombros el peso de una familia. Una mujer que se propone llega a hacer grandes cosas, por lo cual creo que este término de sexo débil no está bien usado. Por lo demás, el no tener la misma fortaleza física del hombre es lo que quizás las lleva a verla desde ese punto de vista. La ven por su condición genética, no la ven ellas desde el punto de vista de su inteligencia, desde el punto de vista de su capacidad profesional, sino la ven como mujer, el placer que ella pueda brindar. Interesante, cuando una mujer ve a un hombre, lo primero que ella ve en ese hombre es el poder de protección que ese hombre pudiera brindarle en un momento de necesidad. Y el hombre ve en ella es la capacidad de placer que ella pueda brindarle. Así trabaja la naturaleza en medio de todos nosotros. La mujer es un símbolo de puro placer y de tentación en este instante. Se lo puede ver a través del mercado, la música, los cuadros, todo. Las letras de las poesías, de las canciones, van dirigidas a explotar esta parte de la mujer como tal. Pareciera que Dios se equivocó al hacerlo así. Sin embargo, la Biblia me dice en Génesis que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios no habla de hombre con hombre ni de mujer con mujer. Habla de mujer y hombre, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Entonces, la ayuda, el complemento que Dios le da a un hombre a través de la mujer es interesante, porque el papel que Dios le dio a la misma es el de poder procrear a la humanidad. No hay un laboratorio por lo más avanzado en ciencia en el mundo en el cual se haya logrado crear a un ser humano. Tiene que ser entre la unión de un hombre y una mujer. Allí viene el nacimiento de los hijos, la humanidad como tal. Es un privilegio de la mujer, no se puede hacer de otra manera. Es algo que solamente está brindado para ella. Los hombres no pueden parir. No es con una relación con un animal que va a llegar a otro ser humano. Es a través de una mujer. Aunque nos parezca quizá que no es lo más importante, necesitamos de ella para poder tener la familia que quisiéramos tener. Segundo, el brindar al hombre amor en medio de todas las cosas. Dentro de las virtudes que Dios colocó al ser humano en su alma, uno de los elementos es el amor. La Biblia me habla de los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor es un elemento que nos permite compartir con nuestros allegados, a pesar de sus caracteres, a pesar de las condiciones que tengamos. El amor logra vencer todas esas cosas y una mujer sabia logra brindar el amor que un hombre necesita. Aquella mujer puede criar a los hijos en un hogar, administra su horario si tiene que trabajar, cocinar. Muchas veces dicen que una mujer no trabaja cuando está en su casa. Caramba, qué equivocado estamos. Logra atender una familia, tener una casa en orden, cocinar, en fin, todo esto. Y es lo que me enseña ese capítulo 31 del libro de Proverbios. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquella mujer debe ser la ayuda idónea en medio de una familia. Idónea, que tenga dones, que pueda complementar en el hombre las cosas cuando son necesarias.
Tristemente se escuchan eslogan hoy: hasta que el matrimonio nos separe, y se ha desvirtuado aquello. Ya se habla de una relación como tal, más basada en el interés que en el amor que el mismo pueda brindar. En la Biblia vamos a conseguir algunos casos, ¿verdad?, de mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento que fueron llamadas en una forma como leales. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, es una mujer que no tenía hijos, vivía en Ur de los Caldeos. Allá Abraham recibe el llamado de parte de Dios y decide salir de su tierra. Es importante que Sara no se opuso, sino que fue al lado de él para ir en pos de aquella visión. Una mujer sujeta está en ese sentido llamada a hacer lo mismo. Sara lo hizo, y más adelante conseguimos la historia de una mujer que logra tener hijos y padre de la nación más grande en el mundo, por llamarlo de alguna manera. Me consigo una mujer llamada Jocabed también, que era la mamá de Moisés. Aquella mujer logra criar un hijo a pesar del riesgo que tenía. Lo pare, había una oportunidad en que las mujeres embarazadas, madres de un niño varón, tenía que morir, y ella decidió correr el riesgo, lo levantó, pero ella al final tenía que desprenderse del mismo. Lo lleva a las aguas del río Nilo y en una cesta, y deja que se lo vaya llevando, y se le va atrás. No se atrevía a desprenderse en la totalidad. Hasta por esos planes del Señor, la hija del faraón lo ve, se enamora de aquel niño, decide criarlo, y es allí cuando llega Jocabed, que le dice: yo te lo crío, no tienes que pagarme. Y ella logró criar a Moisés en el temor a Jehová, y conseguimos en Moisés un gran líder hasta esta época. Luego conseguimos a una mujer llamada Esther, una muchacha huérfana criada por Mardoqueo, su tío, y ella logra entonces, lo único que tenía, su gran talento era que era muy bonita, y por eso el rey se enamora de ella y se casa con ella, y estando en aquella condición y siendo sujeta a un marido, viendo que había riesgo en su pueblo, se arriesga como tal, y la Biblia dice que hizo una labor estupenda. Allí conseguimos a Esther. En el Nuevo Testamento me consigo a Priscila, la esposa de Aquila, una mujer que hacía carpa junto a su esposo, y Pablo también, pero también dedicaba su tiempo para servir a Dios. Ella logra discipular a Apolos, aquel gran hombre de Dios que también nos presenta el Nuevo Testamento. Me consigo también, en medio de todas las cosas, a una mujer llamada Loida y a Eunice, que eran madre y abuela en este caso, y criaron a Timoteo. Timoteo tenía un padre que era griego, pero él dejó la enseñanza de este muchacho en manos de su abuela y de su mamá. Estas mujeres, por llamar de alguna forma, quizás las que nosotros estamos acostumbrados a ver. También en esas mujeres conseguimos a María, la madre de Jesús, cuando Dios decide hacerle un llamado y le dice en el casting, por llamarlo en términos de ahora: tú has sido seleccionada para ser la madre del Hijo de Dios. Hágase en mí tu voluntad. Ahí conseguimos a esas mujeres en medio de tantas cosas. Dentro de aquellas que podemos considerar desleales, conseguimos una Jezabel. Jezabel gobernó a su marido y lo llevó en la senda del mal. Aquel hombre llegó a ser rey de Israel, pero la Biblia dice que fue el peor gobierno que Israel atravesó, porque aquella mujer manipuló a aquel hombre, lo llevó a irse detrás de otros dioses. Esas mujeres, cuando utilizan los talentos que de forma innata tienen, pueden hacer de los hombres lo que le venga en gana. De eso nos hablan cualquier cantidad de historias en la humanidad. Me conseguimos una Dalila también, aquella mujer sabiendo la parte débil de Sansón. Ella es el símbolo de la manipulación y la sexualidad. Le presentaba un llanto hoy, quizás llegaba hasta él cuantas cosas, y aquel hombre, impresionado y captado por aquella mujer, no respondía sino a los deseos de ella, hasta que al final terminó revelando el secreto en lo cual consistía su fuerza. Consigo también en el Nuevo Testamento a Herodías, aquella muchacha, hija de Herodías. Ella le pidió al rey de aquella, Herodes, que le diera la cabeza de Juan el Bautista, porque ella sabía el valor que tenía Juan el Bautista con todo lo que decía, y dijo: yo de alguna forma lo hago que lo maten. Y así lo hizo a esta mujer. También me consigo a una, quizás no es la más mala, pero tuvo algo esta situación llamada Mical. Mical era la esposa que David se ganó una vez que mató a Goliat. Y ella, al ver que David entra danzando con el arca allá en la ciudad, entonces se molesta y hasta murmura. Muy brava se puso contra David, razón por la cual ella quedó estéril, no llegó a tener hijos. Porque es muy fácil para muchas mujeres caer en la murmuración, en el chisme, quizás por llamarlo de alguna manera. Y a Eva, quizás debimos empezar por allí. Eva es la mujer que
desobedece el mandato de Dios y le dice al esposo, bueno, pero podemos comer, no hay problema. Y allí entra el pecado al mundo. En fin, tantas cosas que podemos verla de esa manera. Pero cuando voy al capítulo que les he dicho, me consigo que son virtuosas, que tienen virtudes, que tienen dones, que tienen talentos. En medio de ello, en primer lugar, vemos que son virtuosas por su valor como persona. Es valioso, que no tiene que ver con sus medidas, que no tiene que ver con su poder adquisitivo. Como persona, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, dice allí el proverbio. Ellas son virtuosas para brindar confianza en su marido, que es su esposo, que está allí, que brinda en ellos toda la responsabilidad que la misma puede dar. Son virtuosas por ser buenas administradoras, me dice también en esos versículos que vamos analizando allí, que puede dar el hombre, quizás, mira, aquí tenemos esto, ella hace la mejor distribución, de tal manera que habrá la comida, que habrá todas las cosas que son necesarias. Son virtuosas por brindar bienestar siempre. Ella sabe las cosas como han de hacerse. Es valioso que estas cosas se puedan analizar de esta manera. Son virtuosas porque atienden bien su hogar. Pueden atender desde los más pequeños hasta los más grandes, la comida, lavado de la ropa, al esposo, la casa, en fin. Estas cosas son valiosas. A veces se dice que la mujer no trabaja porque no tiene un sueldo. Quizás si le pusiéramos un sueldo a una mujer en una casa, ¿cuánto ganaría? Atender una casa, cocinar, atender hijos, al esposo, todo eso tiene un gran valor. Ella produce alimento a su familia y a otros, me dice la Biblia. En este capítulo, allí está la comida a tiempo, comen los hijos de lo que deben comer. Ella piensa en el mañana y ahorra, no es una mujer que va a despilfarrar cuanto se les dé. Eso es valioso que lo veamos desde ese punto de vista. Ella es esforzada y valiente. No importa el peligro, ella está dispuesta para que junto a su esposo brindar la mejor de las opciones. Ella bendice al necesitado, dice la Biblia también. Aquel que pasa por el frente con hambre, ella está dispuesta a dar un plato de comida al necesitado. Ella es precavida ante los peligros, guarda a su familia, los cubre bien, tranca las puertas a su esposo. Esa es la mujer que es muy valiosa y de la cual me está hablando aquí Salomón en este capítulo. También dice que su marido y familia son respetados gracias a ella. El buen nombre de aquella mujer ha hecho que aquel hombre alcance notoriedad y alcance respeto, al igual que su familia. Hay muchas características más que, si usted va analizando este capítulo de ahí en adelante, de Proverbios 31, 10 en adelante, podrá agregarle muchas cosas más. Por eso quiero felicitar a todas las mujeres en medio de todas las cosas. Hoy en mi iglesia las veía en la gran cantidad, oramos por ellas, se pudo compartir un tiempo bien bonito, y creo que en gran parte de las ciudades en el mundo mucha gente respalda esto que estoy diciendo. Qué bueno que sea así, y me contenta, mis hermanos, que este mensaje llegue hasta ustedes y que sea de bendición en verdad. Señor, gracias por tener esto que tú nos has dado. Cuando creaste al ser humano, al hombre lo hiciste del polvo de la tierra, pero la mujer salió de la costilla del varón, no la salió de los pies porque no era para patearla, no salió de los brazos, de las manos porque no era para golpearla, salió como un símbolo de protección debajo del hombro, y allí estará siempre bajo el cuidado y la protección del varón. Gracias por tenerla. Las mujeres que están a nuestro alrededor, esposas, hijas, hermanas, todas ellas, las bendigo en el nombre de Jesús. Es algo valioso que tú nos diste. No es varón con varón ni hembra con hembra. Hombre y mujer, dice la palabra de Dios. Por eso te doy la honra y la gloria. A ti sea siempre, Señor. Y que tú nos bendigas en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, y dejo con ustedes esta palabra, esperando que sea de bendición para todos. Mándame tu comentario, mándame tu opinión, que es valiosa para mí. Y que el Señor me los guarde. 0412-726-9831. Ese es mi teléfono. Allí quiero escuchar tu opinión. Como también agradezco si me escribes a mi correo, gerdetcarlo@gmail.com. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.